Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, en número 77. Y en esta ocasión estaremos un servidor y Jorge hablando sobre carga cognitiva en entornos ágiles, ¿no? Y creo que de este tema vamos a abarcar un poquito en cuanto a qué significa o qué otras variables hay que tomar en cuenta para generar este entorno ágil y qué es lo que tienen que hacer como un poco las personas, creo yo, para pues subirse a este mindset, ¿no? Que no es necesariamente más fácil, no es necesariamente menos disciplinado, al contrario, creo que requiere otras habilidades, sobre todo para colaboradores que están muy enfocados en la ingeniería, ¿no? Y que a lo mejor históricamente pues se han limitado a esas actividades, ¿no? de ingeniería, cuando quizás la agilidad exige otro tipo de habilidades. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso. No sé, Jorge, si quieras abrir con algún comentario, algún caso que te venga a la mente en cuanto a la complejidad de navegar estos entornos de agilidad. Claro, sí, y es un tema que rara vez me toca verlo como tema. Por eso a lo mejor quisimos también por acá traerlo a la discusión. Y si nos vamos al entorno ágil, tiene mucha aplicación también acá en este rubro. Y cuando hablamos de esta carga cognitiva, tiene que ver con esa carga mental cuando nos enfocamos en múltiples cosas. Por ejemplo, si nos vamos al desarrollo de productos, alguien que está desarrollando para múltiples productos. Entonces estoy desarrollando, pero tengo múltiples productos que atender. Entonces en un rato de mi tiempo en el día estoy enfocado en un contexto y de ahí me switcheo a otro contexto y luego a otro y luego a otro. Entonces pues no me enfoco en alguno en particular y tampoco me voy como masterizando en ese sentido. Y también están los multitasking, ¿no? Pues cuando tenemos multitasking y los múltiples funciones, cuando tengo un montón de funciones a la vez. El opuesto es la especialización. Cuando en un equipo tengo especialistas muy, muy marcados, incluso si estoy hablando de desarrollo front-end, desarrollo back-end, QA, y todos hacen una sola cosa. Entonces ahí tenemos el opuesto, ¿no? Por reducir la carga cognitiva me enfoco solo en una cosa a la vez. Entonces el tema es encontrar un balance. Entonces estos son un par de ejemplos como para abrir tema. Y en la agilidad se busca, pues reducir la carga cognitiva evitando el multitasking. Lo hace, por ejemplo, Kanban al reducir el work in progress y enfocarnos en una actividad a la vez en lugar de tener múltiples al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, eso es considerado desperdicio desde el punto de vista lean. Sí, y cognitivo. Entonces, vaya, sí estoy de acuerdo en que reduciendo como la cantidad de cosas que hacemos, pues sí reduciremos el estrés de estar cambiando de contexto, ¿no? Incluso para proyectos que a lo mejor no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Creo que es el caso a lo mejor más extremo, ¿no? En donde a lo mejor como ingeniero estás trabajando en un proyecto de inventarios y en un proyecto de marketing, ¿no? Por ejemplo, en donde son dos campos totalmente independientes y quizás requieren de expertise completamente diferente, ¿no? Pero incluso creo que al hablar de gente que se dedica solamente a una cosa, como decías, creo que la agilidad también viene a ponerlos en un terreno un poco desconocido, ¿no? En cuanto a la interacción con los clientes, por ejemplo, o la interacción con gente que no es necesariamente técnica. Por ahí quizás, sobre todo hablando del perfil de ingenieros de software, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos he visto ingenieros que prefieren
como un poco el aislamiento, ¿no? Un poco pues, ¿no? Mandar al Scrum Master o al PM por delante, ¿no? Para tratar ese tipo de cosas. Y no quiere decir necesariamente que se tenga que mandar al developer o mandar al ingeniero solo a resolver esos problemas, ¿no? Sino que tienen que ser o necesitan ser parte de la conversación, necesitan desarrollar ciertas habilidades de comunicación incluso, ¿no? Cuando ya necesitan colaborar directamente con los clientes, ¿no? Y creo que expandir esa área de acción no necesariamente en el lado técnico o en los proyectos que cubren, sino en el tipo de cosas que hacen, sí les llega a agregar cierto estrés incluso, ¿no? Y veo mucho esa historia, ¿no? Del developer que dice, a mí dame el problema para resolver. O sea, a mí tú dime qué es lo que quieres. Entonces ahí ese es un intento de reducir, ¿no? La complejidad de ese contexto y del requerimiento, en este caso de la user story. Porque incluso las primeras veces que me tocó trabajar con user stories, a mí como developer incluso se me hacía raro, ¿no? O sea, como, no sé, usuario registrado necesito hacer tal cosa para obtener tal beneficio. Al principio a mí al menos me costaba trabajo, ¿no? El traducir eso. O sea, y el no estar acostumbrado me hacía preguntar, ¿pero qué quieres? Y era, bueno, pues es que ahí está, ¿no? Es una historia de usuario. Imagínate que tienes un cliente que quiere hacer tal cosa, etc. Y al principio mi pregunta era la misma, ¿no? Sí, pero ¿qué quieres? ¿No? O sea, es decir, yo estaba esperando necesito una pantalla con estos elementos y que al darle clic haga esto, y que haga estas validaciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí estirarme un poquito para hacer eso, sí fue un poco difícil al principio, ¿no? Y ya después le vi el beneficio, ¿no? Al menos yo como developer sí le vi mucho beneficio en tener esas conversaciones porque te da mucha información de lo que necesitas hacer y no te limitas al requerimiento. Entonces tú puedes llegar a ciertas conclusiones por tu lado, validarlas para evitar incluso mucho del back and forth con las pruebas, ¿no? Por ejemplo. O que el cliente lo vea y que no le gusta. Y era evitar mucha frustración, ¿no? Pero no todo el mundo lo ve de esa manera, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Y tocaste un tema bien importante ahorita de la colaboración. Y cuando hablamos de equipos ágiles y desarrollo ágil de productos, la unidad mínima se considera el equipo y no necesariamente la persona. Entonces, cuando hablamos de colaboración, se promueve la colaboración a nivel equipo y reducir la complejidad a nivel del equipo, no al nivel individual. Eso lo hace a veces difícil y es donde puede estar el choque que comentabas, ¿no? Entonces, sí, colaboro, pero me especializo. Entonces ahí empieza a hacer un poco de cortocircuito. Entonces, este tema de la complejidad de la carga cognitiva en este entorno complejo se reduce al equipo. Entonces, si hablamos de colaboración, muchas veces al promover la colaboración quiero colaborar en todos lados. Entonces, cuando colaboro con otro equipo y luego con otro y luego con otro, empieza a aumentar la carga cognitiva. Entonces, el aislamiento no necesariamente pues, es a nivel persona, pero sí se pretende en este tema que el equipo como tal tenga la menor carga cognitiva posible. Entonces, la colaboración se reduce a nivel equipos, no quiere decir que no se tenga, pero se evita para poder enfocar al equipo en ese contexto. Y en organizaciones ágiles, una forma de lograr esa parte es tener equipos organizados por cadenas de valor, por value streams. De esa forma, pues todas las personas que están relacionadas con ese value stream pueden colaborar y reducir la carga cognitiva de colaboración con el resto de la organización. Entonces es complejo, ¿no? Porque es como que verlo al revés, ¿no? Sí, y al final la colaboración, yo creo, se vuelve, en vez de ser a través de las áreas, digamos, de expertise, ahora sí se vuelve, yo creo, a través de las áreas del producto, por ejemplo, de los value streams, como dices, ¿no?
se vuelve ahora a través de especialidades. Es decir, porque para un value stream, pues tengo a la gente que el expertise que necesito, ¿no? Tan diverso como sea necesario. Y como decías, por ahí a lo mejor puede venir ese beneficio de la reducción del campo de acción en la parte más quizás técnica, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que se da mucho el caso en donde, bueno, si tengo, entre más tenga, digo, no sé si sea indicado en este punto, ¿no? Pero ya ves que existe esta división muchas veces de la gente que hace frontend, la gente que hace backend, la gente que hace diseño, la gente que... Entonces, esa colaboración entre las diferentes disciplinas debe de existir de todas maneras, ¿no? Porque me tocaba, por ejemplo, en un trabajo anterior, ya yo como TPM, que nos llegaban, por ejemplo, diseños del equipo de UX, por ejemplo, que era una unidad independiente, que eran bastante, por ponerlo de una manera más positiva, bastante ambiciosos, ¿no? O bastante que no estaban tan alineados a lo que era posible técnicamente, al menos en ese momento. Entonces teníamos que tener esas conversaciones después de recibir ese trabajo nosotros, de decir, oye, pues sí se ve muy padre, ¿no? Y todo, pero de la manera en que técnicamente estamos ahorita construyendo el producto, como está construido el producto, ¿es poco viable o necesitamos muchísimo tiempo para hacerlo? Entonces ya de ahí se pone en riesgo nuestra habilidad de experimentar, se pone en riesgo nuestra habilidad de reaccionar ante algún cambio, etc. Entonces, al final la solución fue, ok, en estas sesiones en las que tú trabajes en tus diseños, pues invítanos a algunos de nosotros, ¿no? Para poder decir, ok, pues eso que se está proponiendo está padre, pero técnicamente quizás es poco viable. Y ya de ahí como atacar o señalar esos problemas lo más pronto posible. Porque de la otra manera, pues ellos ya lo consideraban trabajo terminado, ¿no? Es decir, yo ya hice el diseño, ya lo pasé a desarrollo y ya está fuera de mi backlog, ¿no? Y después la colaboración era un poquito más difícil, ¿no? Porque había que retrabajar. Pero incluso en ese approach más colaborativo, pues había gente que no le gustaba tanto ir a esas juntas, por ejemplo, ¿no? De diseño, ¿no? Y tratar de ser vocales, ¿no? Porque, por ejemplo, ese tenía que ser el rol, ¿no? De quien fuera. Era ser vocal en cuanto a decir, oye, pues, si se puede, no se puede. O sea, técnicamente hay limitaciones, etcétera, etcétera. Y más, o sea, para agregarle más complejidad a esa situación, había que explicárselo a gente que no necesariamente era técnica. Entonces, un ingeniero no podía llegar a decirle a los diseñadores que, no sé, resulta que el tamaño del mensaje o el tamaño del request que hay que mandar para una solución así es demasiado grande y resulta que pasan estas cosas a nivel técnico, ¿no? Entonces tenían que encontrar una forma un poco más digerible, ¿no? Y era ahí donde muchos se quejaban, ¿no? De que, oye, pues es que no me entienden o no sé explicarme, Y sí se volvió un poco caótico, ¿no? Porque el equipo pues decidía como rotarse, ¿no? Y decir, ok, cada semana va a ir alguien diferente. Como para un poco, yo también creo, ¿no? Su approach era incluso distribuir el estrés, ¿no? Es decir, a mí me toca esta semana y ya no me va a tocar en otras 7, 8 semanas, ¿no? Entonces, como un poco al mal paso darle prisa, ¿no? Pero, Sí, entonces... pero siento que el entorno que había de ese buscar la agilidad realmente, pues demandaba ese tipo de interacciones, ¿no? Y no todos están ni dispuestos ni preparados para eso. Entonces, y cuando la demanda de interacción es alta y los equipos están aislados por especialidades, la carga cognitiva se aumenta, ¿no? Imagínate, en ese caso, el equipo de diseño, la carga cognitiva que tiene al estar atendiendo a múltiples equipos de ingeniería. Sí. Entonces tienen que estar enfocados en todo y me turno, me toca a mí, te toca a ti, pero yo tengo 4 diseños diferentes de diferentes contextos. Entonces, diferentes y todos proyectos. hacen de todo.
y Sí. se hacen bolas. Y ahora, súmale, ahora que en ocasiones tenemos equipos de QA, de testing, equipos de backend, otros equipos de frontend, y así Ajá. sucesivamente. Entonces, todos se conectan con todos. Sí. Entonces, la carga cognitiva es altísima. Una forma en la que la agilidad resuelve eso es con los equipos multidisciplinarios, donde Multidisciplinarios. en un equipo de valor están todas las especialidades que se ocupan, para que dependan menos de esas áreas externas. Entonces, se enfocan todos en una sola cadena de valor. Tengo todas las especialidades que se ocupan y la interacción sucede ahí adentro. Sí, Ahí porque el de diseño, pues no tiene de otra, ¿no? Más que atender a su foco de valor. Porque en ese caso, y eso fue mucha como del feedback del equipo, ¿no? En cuanto a qué diferente hubiera sido si estuviéramos conformados de una manera distinta, en donde tenemos a un diseñador UX como parte del equipo en el día a día que, digamos, gradualmente vaya construyendo ese conocimiento. Aunque no sea una persona completamente técnica, pues en el día a día quizás irá aprendiendo cosas, ¿no? Desde el mismo stand-up, por ejemplo, hasta todas las demás ceremonias que se hacían como parte de, bueno, el híbrido que hacíamos de Scrum y Kanban y demás. Y ese era el feedback para el liderazgo, ¿no? De decir, oye, pues estamos realmente secuenciando procesos que deberían de ser más fluidos, más continuos, ¿no? Al final creo que es un reto muy grande para cualquier organización hacer ese cambio, ¿no? Porque después vienen estas preguntas, ¿no? De, ok, ¿y quién es el manager? ¿Y a quién le reportan? Y y ya entra otro tipo de carga cognitiva incluso, ¿no? Porque pues hay modelos que se hicieron famosos por ese tipo de cambio en donde quizás no había tanto había más un mentorship que una jerarquía, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es bien difícil para una organización que viene de unas prácticas hay una jerarquía basada en especialidades, es decir, hay un manager de UX, hay un manager de ingeniería, hay un manager de los PMs, y ellos también manejan como el crecimiento, promociones y demás de la gente que les reporta, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos, pues, ¿cómo se solucionan? Y bueno, hemos discutido que hay soluciones para eso, ¿no? En donde a lo mejor en una organización ya al nivel de agilidad empresarial, por ejemplo, quizás los encargados de esa parte de crecimiento, quizás será como ese people management, ¿no? Esa parte de... Ya no sé ni cómo se le llama porque luego les cambian mucho los nombres, ¿no? De acuerdo a qué es apropiado, pero lo que se conoce como RH o people management o pero no sé qué tanto también ese cambio de paradigma, al menos ahorita, siga contribuyendo, ¿no? A esa como incertidumbre de decir, ok, estoy en esta organización, soy un desarrollador, un software engineer, pero a quien técnicamente, digamos, le reporto, pues no es ni siquiera alguien que pueda ver como mentor, ¿no? Y creo que se unen mucho esos dos conceptos que ahora se intentan separar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de carga cognitiva ves tú en ese proceso de cambio a cosas que quizás no estamos tan acostumbrados de manera en la parte organizacional, ¿no? Y se pone interesante como tú decías, la otra carga cognitiva que se genera con la matriz, que es una de las críticas del modelo matricial, ¿no? En donde con la finalidad de tener un equipo multidisciplinario, las áreas que mencionábamos ahorita, diseño, pruebas, backend, frontend, etcétera, etcétera, incorporan a su gente en equipos. Sin embargo, no hay desprendimiento de la organización, o sea, se forma el equipo multidisciplinario, pero el de diseño sigue reportando al departamento de diseño, el de QA al departamento de QA y así sucesivamente. Entonces, sí, bien,
física o virtualmente el equipo ya está colocado, sin embargo, orgánicamente están distribuidos en otro sentido. Entonces, tienen responsabilidad para con el equipo, pero también para con su área de especialidad. Entonces, el dar ese brinco creo que es un gran paso, el hacer esa incorporación, aunque sea en un modelo distinto, pero el modelo que yo he visto que ha evolucionado más es cuando realmente esas personas se desconectan de su área y realmente pues reportan a una unidad de negocio que tiene forma de value stream. Y viene el tema que decías ahorita, ahora la parte de liderazgo pues ya no me puede mentorear porque pues es de una especialidad distinta. Uh-huh. Y ahí es donde se resuelve eso en algunas partes con las comunidades de práctica, los chapters, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque queda floja, ¿no? Esa parte de mentoring. Y creo que muchas veces, más que el mentoreo es creo yo, el hueco que queda de comprender muchas veces el impacto que tiene alguien, ¿no? Es decir, tú como ingeniero implementas una maravilla de pieza de software que ahorra mucho dinero, o que incluso técnicamente facilita muchas cosas para los demás, por ejemplo, ¿no? A lo mejor creaste una librería tú solito que resulta que en lugar de hacer pruebas en 2 horas las haces ahora en 5 minutos, ¿no? No sé si también un poco la incertidumbre o el estrés que conlleva un cambio como el que comentas, sea como que esa falta de saber identificar ese tipo de cosas, ¿no? Al final, creo que el impacto, así de ambiguo como suena, también es bastante universal, ¿no? Es decir, cosas que se ven, como el revenue, como el performance, como ese tipo de cosas. Pero también ahora, bajo ese modelo, es mucha más responsabilidad del individuo, de ese ingeniero, de pues resaltar ese tipo de cosas que hizo bien, ¿no? Y que muchas veces no necesariamente tenemos las habilidades para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en posiciones o niveles un poquito más junior que necesitarán más apoyo, ¿no? Y quizás para eso, pues, la respuesta son los mentores, ¿no? Pero pues al final de cuentas, el que está frente al manager tratando de decir, bueno, ¿por qué hice un buen trabajo? Pues será el individuo, ¿no? Frente a alguien que quizás no tenga ese conocimiento técnico para apreciar los beneficios, ¿no? Y se pone interesante. Entonces, eso es a nivel equipo y hablamos de las especialidades. Sin embargo, también tenemos pues otro tipo de carga cognitiva cuando incluso entre equipos existen dependencias. Ya hablando de equipos cross-functional que ya se enfocan en algún tema o en features y aún así tienen dependencias de otros. Entonces eso también genera carga cognitiva cuando, por ejemplo, un equipo tiene pues mucho contexto de un core de la aplicación o de un producto y todos los equipos dependen de ellos. Entonces esos equipos que comparten servicios para los demás pues también pueden sufrir esa carga cognitiva en donde tienen que pues hacer cosas para todo el resto de los equipos. Sí. Entonces incluso que ya sean cross-functional ellos, también puede pasar. Eso me ha tocado con un tema bien interesante, lo vi en las topologías de equipos, en Team Topologies, y habla de un tema retador que yo creo que a mí me parece retador, el poder hacer esos servicios self-service para el resto, ¿no? Entonces hablamos de que el equipo pues tiene que hacer interfaces o formas de conectarse para que los que consumen servicio de ellos se autosirvan, ¿no? Sí. Entonces eso requiere pues hacer APIs e incluso una plataforma técnica bien interesante para que la carga cognitiva se reduzca de ambas partes y la colaboración también se reduzca. Funcionar casi como un proveedor externo, ¿no? Y yo lo comparo mucho con, ¿no? Precisamente esa es la situación en la que yo trabajo ahorita, ¿no? Mi equipo
provee frameworks de automatización de pruebas, pipelines y demás a decenas de equipos que utilizan esos recursos. Y mucha de mi analogía es eso, ¿no? O sea, nosotros para ellos deberíamos de ser, o sea, para los equipos de desarrollo que hacen features, deberíamos de ser casi como, no sé, si te quieres conectar al SDK de cualquier producto, ¿no? Facebook, por ejemplo, ¿no? Que tú como alguien externo a la empresa, a Facebook, tú puedes, solicitar tu API key y consumir sus datos, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es algo muy similar, con la ventaja de que pues pertenecemos a la misma organización, ¿no? Y que si tú como equipo de desarrollo sientes que necesitas una funcionalidad nueva o algún cambio, pues estamos más a la mano, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? Que quizás si tú le das feedback como alguien externo a Facebook sobre sus APIs, pues quizás siendo uno solo, pues no vas a tener ninguna influencia, ¿no? Sobre las decisiones que puedan tomar ellos. Entonces, en este caso, pues esa es la ventaja, ¿no? Para los equipos de desarrollo, que pueden hablar con las personas que construyen esas herramientas y dar el feedback. Pero también estamos como en ese punto intermedio de algunas cosas son self-serve, algunas otras cosas requieren mucha más atención directa, y es ahí donde viene la carga cognitiva, ¿no? De decir, oye, pues planeamos este trabajo para cierto tiempo, ya sea para el mes, para el trimestre, y en realidad en el día a día las cosas que surgen son cosas que obviamente no tenemos contempladas, ¿no? A pesar de que tenemos cierta capacidad en teoría y entre comillas, y muy entre comillas, asignada a ese tipo de cosas, siempre ese buffer se acaba, ¿no? Y constantemente cada vez que planeamos un trimestre decimos, no, ahora sí va a ser un bucket, ¿no? Ahora sí va a ser tiempo limitado. Pero en realidad, cuando se acabe ese tiempo, tú como un equipo que provee servicios a otros equipos, no puedes decir, oigan, pues ya se les acabaron sus horas de soporte, ahí nos vemos el siguiente trimestre, ¿no? Porque, pues no, o sea, no es posible realmente. Entonces, pues viene la carga cognitiva de volver a planear, volver a priorizar y que los planes cambien constantemente, ¿no? Entonces, y que incluso el esfuerzo de los ingenieros ellos mismos sientan que es desperdicio, ¿no? Muchas veces, porque si se les evalúa sobre el trabajo planeado y no tanto sobre el trabajo de soporte, pues sienten que sus esfuerzos se van hacia a un pozo sin fondo, ¿no? Entonces, sí es bien importante esa parte, ¿no? De tratar de hacer ese tipo de servicios lo más automatizados, lo más autoservicio que se pueda, ¿no? Porque sí es algo que va minando al equipo día tras día, ¿no? Y eso que, digamos, están interactuando con otros ingenieros, ¿no? Es decir, hablando mucho del mismo lenguaje, entendiéndose para muchas cosas, sigue siendo estresante, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, un tema que me interesa discutir es, ok, estamos hablando de los individuos, ¿no? Estamos hablando de el ingeniero que hace el trabajo del día a día, ¿no? Del ingeniero de software, que es a lo mejor con lo que estamos más familiarizados. Pero al momento de hablar de líderes, por ejemplo, ¿qué aspectos de la agilidad has visto tú en tu experiencia que generan más ese tipo de complejidad o de carga cognitiva en los líderes, ¿no? Para ya sea adoptar la agilidad o fomentarla o incluso mantenerla, ¿no? Dentro, o sea, como para no sentirse tentados a volver a otras prácticas que han hecho antes, ¿no? Algo que me ha tocado ver en relación a eso es cuando hay una transición de un liderazgo o de un management, digamos, más por jerarquía y por instrucción, más transaccional, a un liderazgo más ágil. Uh-huh. Mejor no completamente despegado del equipo, a lo mejor todavía con una jerarquía, pero ya con un enfoque más ágil.
cuando eso pasa, me ha tocado ver esa carga en los líderes porque resulta que pues, son responsables de la gestión del desempeño, son responsables de dar feedback, son responsables de evaluar, son responsables de crecer. Ujú. Y resulta que ahora el equipo es autoorganizado y hasta autogestionado y ellos toman decisiones y resulta que pues yo tengo que tomar decisiones todavía, no sé cuáles tomar y los tengo que desarrollar, pero ya no sé qué habilidades hacen. Me toca dar feedback y resulta que pues tampoco sé qué feedback dar porque no estoy inmerso en lo que hacen día a día y eso me ha tocado ver que causa una carga cognitiva interesante con los líderes porque enfocarse en un montón de actividades. Y puede ser a lo mejor percepción y el entendimiento de un liderazgo distinto, porque tal vez ya no tengan que hacer la gestión del desempeño, a lo mejor el equipo es capaz de darse feedback o de dar retroalimentación 360, a lo mejor alguien de afuera puede ayudar con coaching, con desarrollo. Entonces también tiene que ver con el diseño organizacional y me ha tocado ver que solamente se hace el switch del liderazgo, pero el resto de la organización no cambia. Ujú. Entonces el líder queda en el medio y de la autogestión, del modelo que venían manejando antes, de las capacidades, del saber cómo se hace ahora este nuevo liderazgo, del desconocimiento de lo que significa un liderazgo ágil y de la evolución que hay que tener. Entonces hay un cambio como de rol y como de enfoque, pero todavía hay un modelo mental arraigado. Y siento que, como dices, en estas transformaciones o en estos cambios, cuando la mayoría, o en mi experiencia, ¿no? Cuando la mayoría de esa... Se dice mucho que la agilidad o el éxito de la agilidad depende de que el liderazgo de arriba lo abrace y lo promueva, ¿no? Y en la mayoría de eso estoy de acuerdo. Pero en mi experiencia lo que he visto es que cuando el middle management está más arraigado con otro tipo de prácticas y otro tipo de mentalidad, aunque el liderazgo esté convencido, esos middle managers que realmente tienen más autoridad de lo que se hace sobre el día a día, llegan a, en aras de para ellos mismos, creo yo, reducir esa carga cognitiva que conlleva todo lo que platicabas, pues quizás arrastran al equipo hacia terrenos conocidos para ellos, hacia a lo mejor decir, pues sí, hacemos sprints, pero no necesariamente hay que tener un incremento, ¿no? Por ejemplo, o no necesariamente hay que hacer un commitment, o hay que tener un sprint goal, o no necesariamente hay que experimentar, por ejemplo. Pero entiendo Oye, que... y le piden el roadmap anual, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es como, oye, pues vamos a ser ágiles, pero vamos a planear los siguientes 2 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, muy interesante el punto que tocas del middle management, ¿no? Que está en medio de las dos corrientes. Sí, y los middle managers que he visto yo más exitosos en fomentar un ambiente de agilidad, pues son aquellos que tienen esa habilidad de, como se dice en inglés, ¿no? Managing up, es decir, como un poco manejar al manager, ¿no? Es decir, con ese convencimiento hacia las figuras de autoridad, esa influencia sin autoridad que pueden llegar a tener para precisamente decir, ok, entiendo que no estás convencido a lo mejor de la agilidad en un caso en el que a lo mejor el liderazgo está un poquito más reacio a moverse hacia ella, y hacen su trabajo tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Pero creo que también son, los pocos que he visto, el perfil es muy pragmático, ¿no? Es decir, es muy, ok, ¿qué necesitas saber tú como líder? Y irse como a la esencia de eso, ¿no? Es decir, y me acuerdo mucho, me tocó una experiencia de que nuestro liderazgo muy arriba nos pedía, por ejemplo, que todos los equipos estimaran en puntos y estandarizar el story point, ¿no? Es decir, que el story point significara lo mismo para todos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese caso, mi manager, una persona súper convencida de la agilidad, con fundamentos muy, muy pulidos de agilidad,
entre él y yo trabajamos con ese liderazgo para descubrir qué era realmente lo que querían. Y era, no, pues es que quiero ver a dónde se está yendo mi dinero, a dónde se está yendo mi inversión. Ah, ok, eso no te lo van a dar los puntos, ni estandarizar puntos para 20 y tantos equipos. O sea, podemos dejar a los equipos hacer lo que están haciendo ahorita, que es ser un poco más autoorganizados en cuanto a cómo quieren estimar, si quieren estimar o no, si hacen sprints o no. Y lo que buscamos es otro outcome, ¿no? Eso es cómo se refleja eso en un outcome de... Y al final fue algo tan sencillo como decir, TPM, dime cuántas personas están trabajando ahorita en cada feature, por ejemplo. Ni siquiera cuánto les falta, ni siquiera cuánto han trabajado. Ya es cuántos ahorita, al día de hoy, al corte de esta semana, del lunes, cuántas personas están trabajando en eso. Y había casos en los que, como dices, no, había personas que estaban trabajando en más de una cosa. Y la guía era, a esa persona ponla en lo que esté trabajando más. No la pongas 0.6 en uno y 0.4 en otro. O sea, porque queremos tener una idea. No queremos de hecho, ni siquiera se reflejaba en dólares ni nada, ¿no? Era cuántas personas de mi organización. Y salían muchas discusiones muy interesantes, que era, oye, estoy dedicando a la mitad de mi gente en cosas que no están ni siquiera en el top 10 de mis prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a tener una conversación y hay que realinearnos en prioridades, ¿no? Entonces, ¿cuánta carga cognitiva hubiera generado una iniciativa de decir, todos los 20 y tantos equipos tenemos que estimar igual? Y cuánto tiempo nos hubiera llevado, ¿no? Pero eso se hace con un middle management bastante consciente y bastante pragmático, a pesar de tener a lo mejor un liderazgo que quizás no tenga tanto esos preceptos o ese mindset de agilidad. Ahora también me ha tocado el otro caso, ¿no? En donde hay una propuesta de agilidad y de decir, bueno, incluso no hay ownership de cosas a nivel individual, ¿no? El equipo es dueño de cosas, pero los individuos no necesariamente, ¿no? Y ese cambio genera así como cierto nerviosismo, ¿no? Incluso de decir, oye, pero incluso es que esta persona es el experto en eso, entonces necesito darle trabajo de, no sé, bases de datos, porque él es el experto en backend o en frontend, ¿no? Pero en aras de generar algo un poquito más flexible, que la gente experimente con otros skills y demás. Cambios como ese también he visto managers de nivel medio que les causa ese nerviosismo, ¿no? Como decir, oye, ¿cómo que? Porque si algo, al final, la facilidad de decir, es que si falla esto, ya sé con quién ir, ¿no? El problema tiene nombre y tiene cara ya desde el inicio, ¿no? Entonces, qué tan sano sea eso ya es otra discusión, pero sí se vuelve muy interesante ver cómo pasa todo eso en el middle management y qué tanta influencia tiene. Y creo que en general de repente se subestima, ¿no? Siempre se dice, es que los ejecutivos, ¿no? Que los ejecutivos te compren la agilidad y esa es la clave, ¿no? Y hay veces que incluso esos middle managers pueden ser la diferencia entre hacerlo bien o no tan bien. Pero bueno, ¿algún comentario adicional, Jorge, antes de cerrar? Pues pareciera ser que la colaboración causa carga cognitiva. Entonces, ¿para qué colaboramos? Puede ser herramienta de dos filos, ¿no? La colaboración, hablamos ahorita de que es entre equipos, es donde hay que concentrarla porque ahí es donde está enfocado el valor, ¿no? Cuando empieza a colaborar entre equipos, ahí empieza a afectar la carga cognitiva. Entonces hay un concepto que me gusta que se llama colaboración bloqueante empresarial, que tiene que ver con la colaboración excesiva, colaborar por colaborar, ¿no? Porque así lo dicen los valores, etcétera, ¿no? Siendo que muchas veces la colaboración puede causar carga cognitiva. Entonces, mucho ojo ahí con esa línea delgada. Adentro del equipo, alta colaboración, y entre equipos, no es que no colabore, sino que hay que evitarla, pero con automatización, con otras herramientas. Y es algo súper tricky, ¿no? Porque quizás el mensaje se pudiera entender como no colabores y eso es muy fácil verlo como algo negativo, ¿no? Es como no te gusta colaborar. Y en realidad creo que el mensaje es hay que colaborar lo suficiente como para ser efectivos y ser eficientes, pero no tanto como para que entorpezca
nuestra ejecución, ¿no? Entonces, se vuelve súper interesante porque, te digo, habrá muchos lugares que digan, no, cuando toda la colaboración que sea posible y toda la interacción, entre más interacción mejor, ¿no? Y pues no necesariamente. Pero bueno, yo creo que con esto cerramos. Perfecto. Esperamos que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.